Vamos a hablar justamente de cómo afecta nuestra salud el trabajo cotidiano. A veces, bueno, hay cosas peores que otras. Presentamos el tema. Atender a clientes furiosos porque algo no le funciona. Operar a enfermos que se debaten entre la vida y la muerte. Estar al frente de una clase de alumnos violentos. Tomar decisiones que ponen en juego el futuro de la empresa. ¿Tenemos real noción de cuánto tiene que ver el trabajo que tenemos con las enfermedades que padecemos? Problemas cardiovasculares, perturbaciones de la salud mental, automatismos, tics, ansiedad, depresiones, fobias y desaliento. Se sabe que según la carga física y las condiciones de higiene y seguridad, en el trabajo podemos lastimarnos o sufrir enfermedades profesionales. Pero poco sabemos cómo nos afectan las condiciones y el medio ambiente laboral. Hoy vamos a repasar un estudio que aborda el impacto del trabajo en la salud de los empleados y vamos a ver qué se hace o qué no se hace para prevenir dolencias que son producto del trabajo y que podrían evitarse. Bueno, ahí está planteado el tema y uno de los que participó de esta investigación que se mencionaba, que ya nos va a ir detallando, es un economista muy reconocido, investigador del CONICET. Él es Julio César Nofa. Muchas gracias por venir. Nefa. Y él es del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET, el CEIL. Y también nos acompaña un médico laboral, ¿no? Así es, Oscar Manduca. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, uno escucha la presentación, el informe, lo que hablamos y se preocupa porque piensa si algo de eso lo tenemos y no nos damos cuenta, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los problemas más graves que existe es que no hay conciencia de la magnitud y ni la gravedad de eso. Bueno, me parece que ese es el problema más grave, porque al no haber conciencia no hay medidas de prevención y no se modifica la legislación, no se forma a la gente para prevenir los riesgos ocupacionales, lo que fuera. Y yo diría que, por ejemplo, nosotros sabemos que hay un accidente de trabajo cada 15 segundos, digo que hay un trabajador... ¿En la Argentina? En Argentina, y que mueren 2 personas por día como consecuencia de accidente de trabajo. Ahora, uno cuando escucha accidente de trabajo se imagina un albañil o un operario. Claro, colgado de un andamio, por ejemplo, o en una obra en construcción. Pero usted está hablando también de otros trabajos, de otros desempeños. Bueno, el problema es que el trabajo involucra a todo el ser humano. No solamente el cuerpo, que es lo más visible, pero también sus dimensiones psíquicas y las dimensiones mentales. Y el problema es que cuando trabajamos es todo nuestro ser el que está involucrado. Entonces tenemos problemas de tipo cognitivo porque el trabajo está mal organizado, porque no tenemos la formación profesional para llevarlo a cabo, o hay problemas de tipo psíquico porque hay aspectos afectivos que no podemos desarrollar en nuestro trabajo, o hay problemas de relaciones con otros. El problema es que esos impactos, digamos, sobre la salud no repercuten directamente sobre el cuerpo, sino en primer lugar sobre las dimensiones psíquicas y mentales. Entonces hay problemas de depresiones, problemas de trastorno de angustia. Pero entonces, ¿qué deberíamos hacer? Por ejemplo, si nos llevamos mal con nuestro jefe o con nuestro compañero de trabajo, me cambio de trabajo, hablo con mi compañero, hablo con mi jefe, con el riesgo de que si es mi jefe... y a veces no es tan fácil cambiar de trabajo, ¿no? Bueno, yo diría que el problema es la prevención en eso. Y el punto central, tal vez la diferencia con el estudio que se hace de otras profesiones, es que nosotros pensamos, bueno, como economistas, que el origen de esto es el proceso de trabajo, es decir, cómo está organizado el trabajo, cuál es el contenido y cuál es la organización del trabajo. Y en función de eso surgen los riesgos, que pueden ser riesgos físicos, riesgos químicos, biológicos. A ver, pero hay diversas ramas de trabajo, ¿no? Sí. Es muy distinto, como decíamos al comienzo, atender un teléfono, un call center durante 6 horas sin posibilidad de ir al baño, incluso a veces en condiciones de presión y atendiendo a clientes muy enojados, que estar seguramente en un banco o en otro tipo de trabajo, ¿no? En una oficina, en el administrativo o una secretaria o un directivo. Ustedes, digo, estas mismas dolencias que enumeraba o estas manifestaciones físicas o emocionales o psíquicas, ¿aparecen en distintas profesiones o actividades o es una generalidad, doctor?
Bueno, en principio cada actividad tiene sus riesgos. Lo primero que uno tiene que analizar cuando va a trabajar, en el caso nuestro como médico del trabajo, es ver, bueno, a qué se dedica esta empresa. ¿Es una manufacturera? ¿Trabajan con riesgos? ¿O es una de trabajo administrativo y tienen otro tipo de riesgos? Entonces, el médico del trabajo primero tiene que saber, evaluar cuáles son las condiciones. Ahí va a encontrar los riesgos. Esto lo trabajamos en conjunto con los especialistas en higiene y seguridad del trabajo. Entonces es un equipo que trabaja. El médico lo que va a ir haciendo después es hacer la vigilancia biológica de la gente, el control, que la gente... Pero las empresas quieren que se mire ese lado, porque la sensación es que una cosa es el riesgo del ambiental, ¿no? Por ejemplo, que un cable no esté pelado, digo por decir una cosa burda, ¿no? Pero hay cuestiones las condiciones de seguridad de cualquier... No, pero Claro, que hay las cuestiones empresas, más sutiles, lo que pasa ¿no? es que las empresas se enfrentan a juicios, a posibles bueno, juicios pero también, ¿no? eso es acá hay que aclarar una cosa. Desde que tenemos la ley nueva de accidentes de trabajo, Sí. que es con la CRT, y todo Sí. cambió un poco. Sí. Eso era antes. Ah, mira. Porque antes era cuando se tenía tanto temor a los juicios y porque realmente las empresas no hacían todo lo que tenían que hacer. Hoy en día aparece otro jugador que son las CRT. Las empresas son las obligadas a seguir haciendo. Claro. Pero es como que ya está un poco más repartida. El temor al juicio, si bien los juicios siguen estando, ya está un poco repartido. Y hoy en día, lo primero que hay que hacer como prevención es explicarle a los trabajadores a qué riesgo están expuestos. Sí. Nosotros como médicos, antes, yo que ya tengo muchos años en esto y viví la etapa anterior, teníamos el conflicto ético, moral y profesional de no poder contar exactamente todo. Por ahí uno trabajaba en una empresa con más conciencia, generalmente las internacionales que tienen otros Sí. parámetros nos permitían hacer cosas y en otras no. Entonces hay un conflicto ético. Nos liberaron de esto gracias a esta nueva ley en la que se tiene que mostrar los riesgos, la RT tiene que ir a inspeccionar, está la Superintendencia de Riesgo de Trabajo que hace un control muy eficiente sobre eso, las RT están muy controladas y lo tienen que hacer. Entonces hoy en día eso de que las empresas no quieren mostrar, no, al contrario, las empresas hoy, primero por un concepto de responsabilidad social empresaria y segundo también para cumplir con esta legislación, tienen que estar justamente mostrando lo que hacen en prevención. Y Julio, ¿usted qué es lo que señala que debería cambiar? Porque yo creo que los contextos son muy distintos y cuando hablábamos al principio, bueno, el maltrato de un jefe hacia un empleado, eso no está escrito y la RT no lo va a poder detectar, supongo. El problema es que el gran problema que tiene la legislación actual es que parte de una concepción muy tradicional, yo diría antigua, del ser humano y ve solamente el impacto de todo esto sobre el cuerpo. La prueba más manifiesta de esto es que si usted mira la lista de las enfermedades profesionales, no hay una sola enfermedad profesional vinculada con los riesgos psicosociales en el trabajo. Estos son los que usted dice que están, pero no se ven, no se visibilizan o no se toman no se toma en conciencia. ¿Y cuáles serían, por ejemplo? Por ejemplo, le diría el tema de la intensidad del trabajo, es decir, la carga de trabajo que tiene una persona, cuánto tiempo tiene para hacerlo, tiene que hacerlo de día, tiene que hacerlo de noche, tiene que trabajar por turno, eso le perturba lo que se llama el ritmo circadiano y eso termina con problemas de salud. Por ejemplo, los guardias, supongo, los que trabajan de noche. Los médicos que no son conscientes de eso porque casi todos los médicos hacen turnos a través de 24 horas. 24 horas. El otro problema es lo que se llama el estrés, que es lo más común. Es decir, cuando la exigencia del trabajo está por encima o por debajo de las capacidades que tenemos para responder y para adaptarnos a los riesgos. Claro. Entonces, cuando hay ese desajuste, la gente sufre. Entonces, el problema del sufrimiento es muy distinto del dolor físico. El sufrimiento es una dimensión es una angustia, subjetiva, tal vez. es una dimensión subjetiva que finalmente se puede somatizar. El otro es lo que llamaríamos el trabajo emocional. Es decir, que muchas veces para trabajar tenemos que controlar nuestras emociones. Hay trabajos en los cuales la gente tiene miedo, pero no puede decir que tiene miedo. Hay trabajos en los cuales la gente tiene que mentir. Cuando usted mencionaba hoy lo de los call centers, muchas veces no le pueden decir en qué momento, pero tienen que mentirle. Claro. O el trabajador que vende aparatos electrónicos, lo que fuera, y sabe que la calidad, bueno, pero no le puede decir la verdad. Eso, el trabajador ahí está violando atención al cliente es muy estresante. Pero bueno, eso de alguna manera impacta. Bueno, el otro problema es lo que llamamos las relaciones sociales en el trabajo. Es decir, están las relaciones con los colegas y están las relaciones con los jefes. Es
El problema es que normalmente al jefe lo que le interesa es que el trabajo se haga y se haga bien. No le importa si esa persona sufre el esfuerzo, mientras que el trabajador necesita un reconocimiento también de sus compañeros. Y en eso hay Sí, que a veces es competencia. Bueno, compañeros competencia. Sí, hay veces en que la empresa genera la competencia. Los trata a los trabajadores como chicos y hace juegos a ver quién produce más, quién lo hace más rápido. Toman a los trabajadores como chicos y eso es terrible porque eso estimula la intensificación del trabajo. Julio, usted decía hoy que lo primero que se enferma es la cabeza. Digo, pero aparte... Primero, digamos, todo trabajo implica, bueno, el cuerpo, el desgaste de energía, pero también todo trabajo implica un procesamiento mental y también impacta psíquicamente en la cosa afectiva y también en la relación con los demás. De modo que el problema es que eso se piensa que un trabajador manual solamente el trabajo le impacta sobre el cuerpo y eso está equivocado. Y también está el hecho de que un trabajador de oficina o lo que fuera piensan que el cuerpo no impacta, pero resulta que hay trastornos musculoesqueléticos, hay problemas de columna, etcétera, porque el sedentarismo, por ejemplo, hace que un trabajo intelectual, los investigadores terminamos con dolor de espalda. Como que se ha hecho una división y no se ve que el trabajo involucra a todo el ser humano. ¿Y hay algún lugar, digo, otros países que han avanzado un poco más tomando en cuenta todas estas consideraciones que surgen de esta investigación que realizaron varias universidades junto con el CEIL del CONICET? Digo, ¿cómo trabajar ahora pensando en incorporar, así como se ha avanzado en incorporar a la legislación, mirar mejor lo que tiene que ver con otros riesgos que pueden afectar la salud? Bueno, empezar a pensar estas cuestiones que por ahí no están tan visibilizadas. Bueno, seguramente él va a decir algo. Yo quiero decir que lo que estamos viendo, los países que nos sirven de modelo, digamos, son los países nórdicos. Suecia, siempre Noruega, tienen los mejores índices. Los primeros países por la competitividad en el mundo y son los países donde más atención se le da a la salud y también del punto de vista psíquico y mental. ¿Cuál es la fórmula, entonces? Porque evidentemente productividad genera, no es que pierden productividad las empresas, al contrario. Yo diría, de alguna manera se busca que haya lo que se llama una justicia organizacional. Es decir, que los trabajadores tengan acceso a la información, que no se tomen medidas sin prevenirlo. El tema de la distribución, es decir, si tiene que haber una justicia distributiva, es decir, el trabajador tiene que ser reconocido económica, moral y simbólicamente por lo que hace. Está también el tema del control del estrés, es decir, ayudar a la gente a controlar el estrés. Está también el tema de que el trabajo tiene que hacerse con un margen de autonomía, es decir, la organización llamada científica del trabajo, el taylorismo, dividió el trabajo desde un punto de vista técnico y social y entonces a cada uno le toca una tarea que se hace repetitiva y le quita autonomía al trabajo. Entonces toda la dimensión cognitiva el trabajador no la puede aplicar y eso lo embrutece. Estaría el tema también de la intensidad del trabajo, es decir, cómo disminuir la duración de la jornada. ¿No? Cómo disminuir la duración de la jornada, el tema de las vacaciones, el tema del reposo, lo que fuera. Estaría también cuando alguien tiene que trabajar y está violando sus principios éticos y sus valores. Porque el trabajo, básicamente, eso forma parte del trabajo. Mentir forma parte del trabajo. Es decir, una secretaria que no sepa mentir es una mala secretaria, no va a tener mucho futuro. ¿Por qué? Porque si dice la verdad, arruina el negocio del jefe. Pero hay gente que está obligada a violentarse. Lo que pasa es que la gente tiene que trabajar y a veces no consigue muchas posibilidades de trabajo. Esto significa que hay que cambiar. Pero entonces, ¿cuál sería la solución? Que hay que cambiar las relaciones sociales en el trabajo. Es decir, y podemos hacerlo porque estamos hablando de países nórdicos, estamos muy lejos geográficamente. Tampoco es tan extremo. Lo que dice Maviti es verdad. Es decir, el trabajo está, se trabaja, la mayoría de los trabajadores trabajan bien y surgen estos problemas que tenemos que saber detectarlos. Es decir, hay dos corrientes. Una, demonizar... No están de acuerdo acá. No, pero una cosa es demonizar el trabajo y otra cosa es ver cómo hay que hacer las cosas bien. Porque, el trabajo muy... No, claro que no enferma el trabajo. Son las malas condiciones de trabajo. Pero por supuesto, pero digo, a ver, pero bueno, pero escúchame lo que yo le quería plantear. Me parece que a veces... Uno tiene que llevar dinero a la casa, es así, es así. Mis hijos tienen que comer y yo tengo que pagar cuentas y a veces, lamentablemente, no mucha gente puede decidir y elegir dónde puede trabajar. Entonces digo, ¿qué pasa en ese momento?
tengo el miedo que si voy a hablar con mi jefe, me dice, bueno, está bien, total, atrás tuyo hay 5 más. Claro. Y que es cierto también que hay 5 más. Tal vez lo que dice Julio es que lo que hay que cambiar es el modelo, el sistema de trabajo para que haya una legislación que imponga otras cosas. Le entendí todo perfecto. No, lo importante es que podemos llevar esto muy lejos, porque el problema finalmente tocamos el sistema político. Es decir, que la forma en que estamos, el modo de producción en el cual estamos trabajando es el capitalismo. Y en el capitalismo las empresas tienen que ganar dinero. Y para ganar dinero tienen que reducir los costos y tratar de que los trabajadores hagan... Pero bueno, a ver, los países nórdicos también están en un sistema capitalista. No, pero eso, son países que de los años 30 tienen un régimen de tipo socialdemócrata. Democracia, claro. Es decir, que son países en los cuales no hay huelga. No hace falta hacer huelga. ¿Por qué? Porque en todas las empresas tienen la forma de participar, hay codecisión, codeterminación, y un empresario no puede despedir a una persona sin consultar. Entonces hay participación y por lo tanto hay una instancia para resolver problemas. Entonces la huelga, ustedes no van a encontrar huelgas en Suecia, Noruega, Dinamarca, Alemania, no hay huelga. Somos muy distintos, ellos somos hasta latinos, le diría, somos latinos. No, pero es porque ellos tuvieron 40 años de un régimen socialdemócrata y nosotros vivimos en un capitalismo salvaje, esa es la diferencia. ¿Hay diferencias en cuanto a lo que afectan este tipo de patologías o de dolencias mujeres y varones en términos generales? Bueno, él va a decir algo, pero yo quisiera sobre todo decir que ya lo va a decir. Hay factores de tipo estructural, es decir, que hay una división sexual del trabajo, está claro. Hay una brasileña que se llama Elena Irata que habla de la división sexual del trabajo, es decir, que por el punto de vista cultural, básicamente hay actividades que parecen que son femeninas. Lo único que es propio de las mujeres es llevar al bebé en su seno durante 9 meses y amamantarlo. Todas las otras actividades de la casa, lavar, planchar, se puede cocinar, compartir, Julio. No tienen sexo. Por supuesto. Vamos a escuchar un poquito a Oscar, que a ver... No, el tema, primero que nada me gustaría a mí como... los médicos del trabajo hemos tenido una muy mala prensa durante muchos años y creo que hoy puede ser que todavía la sigamos teniendo. Es decir, el médico del trabajo lo relacionaban con el certificador de ausencias y con la persecución del que faltaba. Primero quiero decir que las leyes en Argentina son muy protectivas del trabajador. La ley de contrato de trabajo le da hasta 1 año de licencia paga, lo paga el empleador. También es cierto que en Argentina tiene mayor costo el empleador porque en otros países eso lo paga un sistema de seguridad social y acá lo paga el empleador. Entonces eso nos condiciona a que obviamente el que está enfermo tiene que demostrar que está enfermo y un médico tiene que demostrar que está enfermo. Pero fíjense la parábola. Primero le decía esto de los médicos del trabajo. La medicina del trabajo de ser eso pasó a ser una especialidad reconocida. Hoy en día para ser médico del trabajo hay que hacer una carrera universitaria de 2 años de posgrado. Nosotros en nuestra sociedad tenemos un convenio con la Universidad Católica donde los médicos tienen que hacer 2 años de preparación y después hacemos otros cursos de actualización para estar actualizados en todo esto. Especialmente otro también sobre las consecuencias de las enfermedades, que es el curso que trata de la ley de riesgo del trabajo y de las enfermedades profesionales y de las incapacidades que producen. Obviamente, el médico del trabajo tiene que cambiar su mentalidad de médico. El médico, ¿cuál es la figura del médico? El médico es el que cura. El que viene el enfermo ya es enfermo y uno lo tiene que curar. El médico del trabajo es al revés, tiene que evitar que el trabajador se enferme. ¿Cómo se trata de que alguien no se enferme? Sabiendo qué es lo que lo puede enfermar. Aquí es donde yo les decía antes que tiene que conocer los riesgos. Si yo no le digo a alguien, no fumes porque fumar produce cáncer, y va a fumar y se va a tener el cáncer sin saber que fumar produce cáncer. Quizás tal vez la diferencia... El ruido produce sordera. Yo le tengo que explicar a un trabajador que va a estar expuesto a ruido. Tal vez la diferencia es que lo que plantea Julio es una cuestión estructural y lo que usted plantea es una cuestión, bueno, cómo intervenir en la coyuntura, en lo que hoy está. Pero es que esta coyuntura es prácticamente lo que pasa en todo el mundo. Si la medicina del trabajo es una especialidad mundial y esto que hablamos lo hacemos prácticamente en todos los países del mundo, aún los más adelantados también tienen este trabajo de hacer la vigilancia epidemiológica y la vigilancia biológica de los trabajadores. Tengo que decir algo. Uno, la forma tan primitiva en la cual se tratan estos temas en nuestro país y en otros, es que un médico básicamente pasa 6 o 7 años en la facultad y ahí básicamente nunca se habla de los riesgos ocupacionales, salvo en una materia cuando tienen que hablar de medicina legal y tienen que entonces ahí estudiar la ley de riesgo del trabajo. Claro, bueno, eso es verdad, en el pregrado no está medicina del trabajo. Pero entonces es absurdo, totalmente, es loco. No se lo forma el médico. Ese médico va para 5 años y el trabajo, el que quiere especializarse tiene que hacer un curso de posgrado. Es absurdo, porque pasamos 40 años de nuestra vida trabajando. Como si fuera otra medicina. Ese tema no entra. Entonces, eso uno. Segundo,
con mucha frecuencia el médico del trabajo lo que hace es control de ausentismo, básicamente, y la otra cosa que también hace de alguna manera es una selección de personal en el cual tratan de evitarle un problema a la empresa, y cuando hay un problema de salud, en lugar de adaptar el trabajo al trabajador para que no sufra. No. En lugar de adaptar el trabajo al trabajador, el trabajador tiene que adaptarse al trabajo, y si no... No, Julio, no es tan así, por favor, no es así. Es así. No. El médico no hace una selección biológica. Cuando uno hace los exámenes... Le voy a dar un punto de vista. Digo, en definitiva, si usted analiza que yo soy apto para determinado trabajo, también está cuidando a aquel que no es apto. Justamente. Bárbaro. Sergio lo voy a llevar al curso, para que haga el curso conmigo. Perfecto. Puede ser médico de trabajo. Da charlas. Después te ataja penales. La ergonomía, que es una ciencia nueva de alguna manera, trata de adaptar el trabajo al trabajador. De modo que si hay una persona que no pasa el test de los médicos porque tiene una dificultad auditiva, se lo puede dejar de lado, o también se puede adaptar el trabajo. Depende de los trabajos. Yo le voy a dar una parte de razón a Julio. Hay una persona que es ciega, y obviamente para uno lo ve claramente. Los mejores telefonistas son los ciegos. Básicamente una memoria impresionante. De modo que en lugar de seleccionar negativamente a los trabajadores, hay que adaptar el trabajo, pero para eso hay que saber, y para eso la ergonomía. Por eso me parece que es importante. Y además la honestidad, porque lo que dice Julio, de que hay médicos que puedan haber hecho eso, es cierto, lamentablemente, y yo lo tengo que decir aunque sea vergüenza ajena. Entonces, justamente una de las cosas que nosotros exigimos a los médicos como responsabilidad ética y profesional es que no hagan ese trabajo de esa selección. Entonces, como decía Sergio, los exámenes que hace un médico en cuanto a relacionados exámenes en salud, se llama, porque estamos viendo gente sana. Uno es cuando van a entrar a trabajar. Si ustedes entran a trabajar, lo mandaron a hacer un examen preocupacional, que no siempre se hace bien. Le mandan a hacer una radiografía, estoy listo, una cosa muy... No, el examen preocupacional es saber qué puesto va a trabajar, con qué sustancias va a estar expuesto, cuáles son los riesgos a los que va a estar expuesto, y después ver qué situación de salud tiene. Si yo tengo un lugar donde fabrican solventes y viene una persona que es asmática, lo meto ahí y se muere. Porque me hace una reacción. Entonces, esa persona no lo estoy discriminando, lo estoy protegiendo si no lo dejo entrar ahí, porque ese no es apto para ese puesto. Tendrá que trabajar en otra cosa, buscar el trozo. Bueno, otra vez dentro de una oficina, ¿no? Bueno, por eso. Entonces, pero si la empresa hizo la selección. De pero Mavi, si la empresa hizo la selección nada más que para ese puesto, no puede decir, como no puede entrar acá, le doy otro. No, la selección era para esto. Entonces no es una discriminación, es que está buscando, en el caso de ustedes, bueno. Sí, entiendo perfecto. ¿Le puedo preguntar algo? No, espere. Lo que quiero decir, que él acaba de hacer un elogio a la ley de riesgo del trabajo, que es mejor que la anterior y mejor que la otra. Pero el problema es que la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, solo en casos excepcionales, obliga a las empresas a que hagan los exámenes periódicos. De modo que, yo le digo, en el CONICET, cuando yo ingresé al CONICET, tuve que ir a un hospital y pedí, y es la visita más rápida que yo he hecho a un médico en mi vida. Me dijeron, problema, es que murió su papá, es que murió su papá, apto para todos. Listo, vaya, trabaja. Y después tenemos 3 premios Nobel en el CONICET. Nunca más a nosotros nos hicieron un examen médico periódico. Es cierto, bueno, también. Eso es algo terrible. Quiere decir, eso es porque no hay un es primitivo. Control, Bueno, entonces, no hablemos de la belleza de la ley de higiene y seguridad. Bueno, me parece ojo que los médicos perdimos algo. Los médicos del trabajo. Pero también la se muere gente en los gimnasios, algunos chicos haciendo deporte. La otra cosa que... Pero eso también a veces es por nosotros, doctor, disculpe. Digo, es el simplismo de nosotros de tener un médico amigo y decir, che, haceme un apto A. ¿Quiénes son las empresas que tienen la obligación de tener un médico del trabajo o un ingeniero de higiene y seguridad? Ahí perdimos con esta ley. Bueno, sí, ¿no? 250, 300 personas. Ahí está. El 85% de las empresas argentinas son pymes. Tienen menos de 50 trabajadores. De modo que ahí no hay un médico del trabajo, no hay un ingeniero de higiene y seguridad. Primero. La otra cosa, ustedes saben que, es un problema mayor en la Argentina. El 33, según el INDEC, que no exagera para arriba, el 33% de los trabajadores asalariados está en negro en Argentina.
Y cuando alguien está en negro no tiene, no está registrado por la Seguridad Social, ni médico del trabajo, ni higiénico. Entonces, digamos, hablemos de la realidad. Es decir, donde hay médico del trabajo, en las grandes empresas, por lo general transnacional. En la pyme no hay nada. Y los que trabajan en negro tampoco. Y cuando hay una estadística, que la superintendencia hace un esfuerzo muy grande por las estadísticas, hace la estadística de aquellos que están registrados. Pero el 33% de los salarios que son los peores trabajadores. Por eso no somos Suecia ni Noruega ni Yo la última pregunta que no le quería queremos hacer, ser ni Suecia ni Noruega. Bueno, vamos a ir cerrando. La última pregunta que me quedaba pendiente era un poco ver, todas estas cuestiones que aparecen físicas, cuando uno va a un médico fuera del médico laboral, ¿no? Al que suele ir a consultar, es un médico de cabecera porque o empezó con depresión o con trastornos de ansiedad o con algo, ¿se lo asocia al trabajo? ¿Hay ese conocimiento de parte del profesional, el que está en la cartilla de la prepaga o de la obra social y donde uno se va a atender? Usted sabe que siempre se habla de eso y se cita a uno de los médicos más famosos, Ramazzini, que decía, cuando viene una persona, lo sentaba en el taburet y comenzaba la historia clínica preguntándole, ¿de qué trabaja usted y dónde vive? Bueno, algunos de nosotros, el médico le pregunta de qué trabaja y a dónde vive, ¿no? Entonces, todo lo que tiene, entonces, sí, ¿quién va a pagar? Entonces, el problema es que se niega todavía la relación estrecha entre el trabajo y la salud. Es decir, la cantidad de años que vamos a vivir depende de nuestro trabajo. De qué vamos a morir depende de nuestro trabajo. Hay un estudio muy lindo que han hecho los estadísticos franceses en el INSEE, que han estudiado una población cuando tenía 35 años. Y bueno, pueden seguir los censos cada 10 años. Y entonces descubrieron que en el transcurso de 30 o 40 años había grupos de trabajadores de ciertas profesiones que vivían 10 años menos que el resto. No nos diga. Cuando usted me dice, conductora de televisión, me voy con usted al CONICET. Bueno, sería muy... Muchas gracias a los dos por hablar del tema, ¿no? Que esto es lo que nos ayuda a pensar del otro lado, y preguntarnos. 30 segundos, porque lo de los exámenes, tiene razón que se hacen mal. Deberían hacerse bien. Acá una de las cosas que debe esta legislación es volver a lo que estaba antes, que era obligatorio tener los servicios de medicina del trabajo con una cantidad de horas adecuadas para que puedan hacer esos exámenes. Entonces, yo soy médico de una empresa, tengo todo el año para revisar a la gente y cuando viene al consultorio puedo hacer un examen de 1 hora y yo sé de qué trabaja y sé de qué lo tengo que controlar. Julio, lo invito otro día, se lo prometo. No, pero acá... Julio, por favor. Yo no voy a hacer más contacto visual con usted, porque yo hago contacto visual y arranca. Es mi pasión. Nos están diciendo que hay que cortar. Ella es la mala. Bueno. Ella es la mala. Sí, pero un día dediquen más tiempo a esta cosa. Se lo prometemos. El impacto de lo que hacen los epidemiólogos. Hoy veía en el diario... Y las asistentes de dirección también. Hoy veía en el diario que la primera causa de muerte, primero es infarto de miocardio, segundo accidente cardiovascular. Ustedes saben que estadísticamente los epidemiólogos han demostrado, justamente en Suecia, Noruega, han demostrado que la mayor parte de los accidentes cardiovasculares y el tema del infarto de miocardio tiene su origen en el trabajo, en el contenido y la organización del trabajo. Eso está demostrado estadísticamente. Entonces, la gente acá, cuando ve un problema de ese tipo, el médico no piensa que es el trabajo y que le puede... Pues entonces, no se relaciona con el ámbito laboral. Tiene que ser médico del trabajo. Chicos, saquen turno con el médico de cabecera y con el médico de trabajo y se dejan de bromas. Deje ahí que llename esto que tengo que firmar. Gracias por haber venido, un placer.